Buenas tardes, en este video les vamos a explicar sobre el dictamen pericial. Entonces, para esto primero debemos de tener en cuenta qué es el dictamen pericial. El dictamen pericial es un medio de prueba que permite verificar hechos que interesen al procesado, pero que requiere de especiales conocimientos, ya sean científicos, técnicos o artísticos. La prueba pericial se encuentra regulada en el Código General del Proceso. Las normas del Código General del Proceso regulan la procedencia y los requisitos mínimos de la prueba pericial. La presentación de dictámenes por las partes, la contradicción y apreciación del dictamen, el deber de colaboración de las partes, las peritaciones de entidades y dependencias oficiales y el deber de imparcialidad del perito. Entonces, el dictamen pericial es la prueba profesional de un experto en determinada materia. Pericia que debe ser fundada, objetiva, imparcial e independiente, con características y etapas para su elaboración técnica. La Corte Constitucional se ha referido al tema de la siguiente manera en su sentencia C-124 de 2011. La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una doble condición. Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos básicos del asunto que, al tener carácter técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la materia de que se trate. En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en sí mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos materia de debate en un proceso. Es por esta última razón que los ordenamientos procedimentales, como el colombiano, prevén que el dictamen pericial, en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser sometido a la posibilidad de contradicción de las partes, mediante mecanismos como las aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave. Buenas compañeros, ya nuestra compañera Mónica habla acerca un poco del concepto de la prueba pericial. Sin embargo, recordemos entonces que esta prácticamente es una estructura formal mediante la cual el órgano de la prueba, que es el perito, pues da los resultados periciales. Pero antes de hablar, digamos, de las etapas probatorias o las etapas del proceso y, digamos, las características especiales que pueden requerir esta, quiero hablar de las generalidades. Primero, el dictamen se hace bajo la gravedad de juramento. O sea, la persona, el perito, que se sube al estrado, que se sube al banquillo a declarar y a dar su testimonio y a demostrar sus pruebas, debe hacerlo bajo la gravedad de juramento, dado que si éste incurre en alguna falsedad, pues incurrirá en un delito. Segundo, la opinión del perito debe ser independiente, no debe estar coaccionada por la persona, digamos, que lo contrató. Tampoco debe estar, digamos, subjetivizada a solo una apreciación de él. No, él debe basarse en criterios objetivos, en las pruebas técnicas o científicas, en las documentales que él logró encontrar para dar su dictamen pericial. Además, su testimonio debe ser real, con una real convicción. No hay que incurrir en un arbitramiento acá de favorecer a una de las partes. Y por último, debe ser claro y preciso al momento de dar su indagación y demostrar la prueba que él evoca, ya que esto lo necesita el juez para tomar una decisión y la parte para controvertirlo. Además de su, digamos, informe o lo que él lleve a cabo con la prueba, debe ser detallado y debe realizarse con exhaustiva, digamos, con el exhaustivo detalle para dar una prueba que genere una convicción en el juez y que sea clara en el proceso. Estas serían, digamos, las características generales. A continuación hablaremos un poco de lo que serían la importancia que hay en la prueba pericial para todos los procesos. Bueno, como ya lo habíamos establecido, vamos a hablar un poco de la importancia. Tenemos que entender que las disposiciones del Código General del Proceso, del CEPACA, del arbitraje, de la conciliación, desde el penal hasta, digamos, las controversias contractuales y extracontractuales, nos demuestran que la prueba pericial es de suma importancia, no solo por, digamos, la persona que la presenta, el órgano de la prueba, sino por los dictámenes. Hay que dejar claro que la importancia radica en la persona que sea idónea y también en los hallazgos y las conclusiones que haya. Es por eso la importancia de los peritos y la prueba pericial, ya que nos ayuda a esclarecer los hechos. Digamos, esta importancia, como ya lo he dicho, digamos, ha tenido, digamos, un estudio que va a profundidad. Esta figura se trata de buscar establecer en gran importancia a nivel del país. Sin embargo, todavía falta mucho para que satisfaga como tal a toda la justicia colombiana.
Digamos que si bien suple unas necesidades, hay carencia de otras. Se necesitan personas idóneas que logren ayudar a la justicia en pro de mejorar nuestro sistema judicial. Su importancia se radica en lo que ellos logren hacer con su capacidad investigativa y digamos a la hora de hallar los resultados y concluir con las investigaciones que esclarezcan los hechos en una futura investigación en un proceso judicial. Bueno, el término oportuno para aportar un dictamen pericial cambiará según fuere el demandante o el demandado o quien lo solicite, o bien sea que el dictamen fuere decretado de oficio. El término oportuno para solicitar el dictamen pericial en el procedimiento general, según lo establece el Código General del Proceso en su artículo 227, que aquellas partes que pretendan sustentar sus pretensiones con un dictamen pericial tienen un término oportuno para solicitar el mismo. La respectiva oportunidad para pedir las pruebas. Si esa oportunidad no es suficiente para aportar el medio de prueba, deberá anunciarlo al juez y éste decidirá si se lo concede o no. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen. La parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez le conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. Las oportunidades procesales para introducir el dictamen pericial al proceso están en la demanda y en su contestación, la reforma de la misma y su respuesta, la demanda de reconvención y su contestación, las excepciones y la oposición a las mismas. Para el demandante, la respectiva oportunidad podrá pedir las pruebas en el momento de representación de la demanda o la reforma a la misma, caso en el cual deberá aportar un respectivo informe pericial que sustente las pretensiones incoadas. Puede decirse que en el dictamen pericial se volvió casi un anexo obligatorio en la demanda. En los eventos donde se pretendan demostrar los hechos que requieran conocimientos, opiniones y comprobaciones de expertos, así como cuando se pretendan perjuicios y se requiera de conocimientos especiales para calcularlos. Así las cosas, la oportunidad del demandante para aportar la prueba pericial es desde el inicio del respectivo proceso, toda vez que la demanda deberá estar acompañada por las pruebas que sustenten las pretensiones, entre ellas el dictamen pericial. Hola compañeros, ya se expuso las características generales del dictamen pericial. Yo les expondré las características específicas de este. Primero, el dictamen pericial debe emitirse por instituciones o profesionales especializados o idóneos. Eso aparece en el artículo 226 del CEPACA y señala los documentos que sirvieron de fundamento del dictamen. En caso de que estos no obren en el expediente, los allegará como anexo del dictamen. Segundo, el dictamen debe explicar de manera detallada los exámenes, métodos, investigaciones realizadas y fundamentos técnicos o científicos de las conclusiones e indicar si estos son diferentes a los empleados en otros dictámenes y a los que emplea regularmente en su ejercicio profesional. Tercero, no puede versar sobre puntos de derecho. Artículo 226 del Código General de Proceso. Cada sujeto procesal solo puede presentar un dictamen pericial sobre un mismo hecho o materia. Eso también aparece en el artículo ya mencionado. Quinto, el perito que rinde el dictamen debe manifestar bajo juramento que, primero, que no se encuentra inmerso en ninguna de las causales de impedimento para actuar definidas en el artículo 219 del CEPACA. Segundo, que acepte el régimen jurídico de responsabilidad de los auxiliares de la justicia. Tercero, que tiene los conocimientos necesarios para rendir el dictamen indicando las razones técnicas de idoneidad y experiencia que sustenten su afirmación. Cuarto, que ha actuado leal y fielmente en el desempeño de su labor, con objetividad e imparcialidad, tomando en consideración tanto lo que puede favorecer como lo que puede causar perjuicios a las partes. Y quinto y último, que no ha rendido dictamen previo a las partes a sus apoderados. Eso aparece en el artículo 226 del Código General del Proceso. Adicionalmente, y si fuera procedente, se debe presentar la lista de publicaciones relacionadas con los peritajes que el perito haya realizado en los últimos 10 años y la lista de casos en los que fue designado como perito en los últimos 4 años. Eso es todas las características. Muchas gracias. Bueno, compañeros, antes de, terminar con una recomendación acerca de este dictamen pericial, es pertinente recordar un poquito acerca de qué normas nos hablan de eso. La 406 del Código Procesal Penal y la 236 del Código General del Proceso nos habla acerca del dictamen pericial. La 406, si me permiten, voy a leerles una parte, nos habla acerca de cómo este servicio de perito lo tiene que prestar la Policía Judicial o, digamos, el Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses,
o bueno, una entidad pública o privada que cuenten con la idoneidad y especialidad para intervenir y pues a dar estos hallazgos y generar estos dictámenes periciales que sirvan en el proceso. También nos habla el artículo 236 acerca de cuando no es posible dar estos dictámenes periciales y que sean un medio de prueba, el juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, digamos, proceder a hacer una inspección judicial. Como lo dije anteriormente, esto solo se hará cuando no se pueda llevar a cabo el dictamen pericial. Este es el 236 del Código General del Proceso y el 406 del Código Procesal Penal nos habla acerca de qué personas son idóneas, por así decirlo. Pero bueno, dicho estos, digamos, dichos de paso, quiero pasar a hacer las recomendaciones en lo que debemos tener en cuenta para el dictamen pericial. Primero, nuestro perito tiene que tener un informe que sea razonado en conforme a los hechos. Segundo, que esté competente para que no nos lo desvirtúen. Tercero, que no exista un motivo para dudar de su imparcialidad, para que el juez no crea, digamos, que está a favor de uno o de otro y por tanto, pues no lo tache, no, digamos, se desestime su dictamen. Cuarto, que no haya probado una objeción, digamos, de un error grave que permita que su dictamen se vaya y no se pueda utilizar en juicio. Además, que su dictamen, digamos, esté debidamente probado. Sus conclusiones deben estar acordes a los hechos y tratar de que estos, digamos, sean conducentes. Se debe surtir una contradicción pues al mismo perito y digamos que lo más importante es revisar que nuestro perito con el dictamen que saque o digamos el informe que expida no pueda ser desvirtuado con otra prueba, porque si no pues estaríamos cayendo en un error y nuestro dictamen fácilmente podría ser, digamos, evocado a una situación de desvirtuar la prueba como tal. Eso sería lo más importante en estas recomendaciones. Esto es lo que llamamos el dictamen de la prueba pericial. Miramos su procedimiento, su concepto, las normas que lo regulan. Eso sería todo. Muchas gracias, compañeros.